Hola, mi nombre es Pablo Manzano, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, perteneciente a la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Con respecto a la materia de Derecho Procesal Penal 3, hoy les hablaré sobre los recursos de casación en el proceso penal venezolano. En primer lugar, les hablaré sobre la interposición del recurso de casación en el procedimiento penal venezolano. Si bien es cierto, el recurso de casación en el procedimiento penal venezolano es un medio de impugnación de carácter extraordinario que permite a las partes en un proceso penal solicitar la revisión de las decisiones judiciales ante el Tribunal Supremo de Justicia, con el objetivo de que se verifiquen aquellos posibles errores de derecho que han sido cometidos por los tribunales inferiores. Por esta razón, este recurso está regulado y contemplado por el Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela del 17 de septiembre del año 2021. Y es que dicho recurso de casación se fundamenta en la existencia de una violación de normas jurídicas o de la interpretación errónea de las mismas, y por tanto no permite revisar los hechos probados ni valorar nuevamente las pruebas, siendo que su finalidad es garantizar la correcta aplicación del derecho en el proceso penal. En consecuencia, para interponer el recurso de casación, resulta más que necesario que se cumplan ciertos requisitos formales y sustanciales, tales como haber agotado previamente los recursos ordinarios ante los tribunales de alzada, presentar argumentos precisos sobre la violación de derechos y respetar los plazos establecidos por la ley. Por lo cual, en este mismo orden de ideas, resulta realmente importante resaltar que en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia es el órgano competente para conocer y decidir sobre los recursos de casación en materia penal. El recurso de casación es una herramienta importante para garantizar la correcta aplicación del derecho en los procesos penales y proteger los derechos de las partes involucradas. Ahora bien, vale la pena resaltar que todo lo referente al recurso de casación se encuentra contemplado en el libro cuarto, título cuarto del Código Orgánico Procesal Penal. Siendo así, el artículo 451 de dicho código establece cuáles son las decisiones recurribles. Y es que dicho artículo refleja en su contenido que solo podrán ser recurribles aquellas sentencias dadas por una corte de apelación. Pero todo esto no genera una orden que permita la realización de un nuevo juicio oral cuando de una petición o de una pena privativa de libertad que exceda los 4 años bajo 3 supuestos. 1. Cuando la petición haya sido por el Ministerio Público. 2. Cuando la petición se funde en la acusación particular propia de la víctima. Y 3. Cuando la petición se funde en una acusación privada. Adicionalmente a esto, también son de carácter impugnable o recurribles aquellas decisiones que han sido dictadas por las Cortes de Apelaciones, que tienen por objeto confirmar o declarar la terminación del proceso o que haga imposible la continuidad de este. Por otro lado, los motivos se encuentran establecidos en el artículo 452 del mismo código. Y es que los motivos sobre los cuales se puede fundamentar el recurso de casación son solamente 3. Y estos solo se basan en errores que tienen que ver con la norma y que constituyan una violación o vulneración de esta, tal como lo representa la falta de aplicación, la indebida aplicación o por una interpretación errónea de la misma norma. Por tanto, resulta importante tener en cuenta que sea cual sea el motivo de que funde la petición, en la interposición del recurso de casación penal se tendrá este como admitido solo si la parte interesada ha reclamado de forma oportuna que dicha violación sea subsanada, siendo que si no se lo ha hecho, pues no es admitido dicho recurso, salvo que se trate de infracciones que afecten garantías constitucionales. Mientras que por su lado, cuando se habla de las garantías del acusado o acusada, podemos fundamentar su contenido en el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, donde se establece que cuando se da un supuesto de una violación a una garantía que se haya establecido para favorecer al acusado o acusada del caso, esta no podrá valerse por el Ministerio Público cuando ésta tenga por objeto conseguir una decisión que pretenda o busque perjudicar al acusado o acusada del proceso. Por tanto, en otras palabras, el artículo 453 del COP parece estar estableciendo que si existe una garantía en favor del acusado o de la acusada, el Ministerio Público no puede violar dichas garantías para obtener una decisión que perjudique a estos, siendo que las garantías establecidas en favor del acusado o de la acusada deben respetarse y el Ministerio Público no puede utilizar acciones que vayan en contra de esas garantías para perjudicar al acusado en el proceso legal que se esté llevando. Ahora bien, por otro lado, lo referente a la interposición del recurso de casación se encuentra estipulado en el artículo 454 del mismo código,
y es que la interposición de dicho recurso debe cumplir unos parámetros para poder ser interpuesto, siendo que este no debe exceder de un plazo de 15 días luego de haber sido publicada la sentencia para la interposición del recurso. Aunque vale la pena indicar que existe una salvedad en la interposición de dicho recurso. Dicha salvedad aplica en los supuestos donde el imputado se encuentra privado de libertad, siendo que este plazo comenzará a correr en la fecha que se da la notificación personal de este. Ahora bien, para la interposición de dicho recurso vale la pena tener en cuenta que el mismo solo podrá hacerse mediante un documento escrito que debe reflejar de forma clara y precisa los motivos en los cuales versa el fundamento de la interposición del recurso de casación. Por otro lado, el artículo 455 del mismo código establece lo referente a la prueba, y es que la promoción de pruebas dentro de lo concerniente a la interposición del recurso de casación solo es de aplicabilidad cuando se está en presencia de defectos procedimentales en la realización del acto o desarrollo del juicio. Siendo así, las pruebas que priman como valederas y que han de ser promovidas en este caso son las de grabaciones de voz o videograbaciones, si es que se tienen. Si no, en su defecto serán admitidas solamente las pruebas testimoniales. En este sentido, vale la pena indicar que el medio de prueba que será promovido debe encontrarse plasmado en el escrito, bien sea en la interposición o en la contestación de la demanda, para así, desde un primer momento, antes de dar inicio al recurso de casación, ya se sepan los medios probatorios que pretenden fundar la pretensión o alegatos en la aplicabilidad del propio recurso. La contestación del recurso, por otro lado, se encuentra establecida en el artículo 456 del mismo código, que establece lo referente a la contestación del recurso de casación. Cuando se da el supuesto de una interposición de recursos de casación por alguna de las partes, la otra tiene un total de 8 días siguientes luego de la interposición del recurso para realizar su debida contestación, incluso para promover las pruebas que considere pertinentes. Dicha contestación se hará igualmente que la interposición del recurso ante el Tribunal de Apelaciones, quien en un tiempo máximo de 48 horas debe remitir las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia, en este caso a la Sala de Casación Penal, para que éste tome una decisión en base a dicha apelación. Por otro lado, en cuanto a la desestimación, el artículo 457 del mismo código establece que cuando se da el caso de que se considera inadmisible el recurso o que éste no se encuentra correctamente fundamentado en alguno de los motivos establecidos con anterioridad, la mayoría de magistrados que conforman la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia desestimarán el recurso en los próximos 15 días siguientes después de haber sido recibido dicho recurso, y así éste devolverá dichas actuaciones a la Corte de Apelación que las emitió. Ahora bien, por otro lado, todo lo referente a la audiencia oral se encuentra establecido en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, y es que dicha audiencia solo será aperturada si la Sala de Casación Penal considera admisible o con lugar la interposición del recurso. Dicha audiencia oral se llevará a cabo en un plazo no menor a 15 días, pero que tampoco sea mayor a 30. Aunado a esto, en la audiencia oral, la parte que haya promovido pruebas de relevancia para el recurso deberá presentarlas en dicha audiencia. Vale la pena indicar que dichas pruebas serán recibidas de acuerdo a las propias reglas que se estimen para el juicio oral, admitiendo asimismo réplicas y contrarréplicas dentro del desarrollo del debate o audiencia oral. Ahora bien, una vez finalizado el debate, la Sala de Casación decide concluir la audiencia y así procede a emitir su decisión. En consecuencia, el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal establece el contenido de la sentencia, siendo que si se da el supuesto de que la sentencia declara con lugar el recurso de casación fundamentando su postura en los supuestos de inobservancia o de errónea aplicación de la norma, el Tribunal Supremo de Justicia tiene el deber y la obligación de establecer una decisión propia para el caso, aunque vale la pena indicar que el tribunal tiene que considerar que no sea necesario llevar a cabo un nuevo debate entre las partes para buscar una nueva inmediación o una nueva contradicción entre las partes, siendo que si se da el supuesto de los demás casos o motivos expuestos con anterioridad, el propio Tribunal Supremo anula dicha decisión y procede a ordenar que se celebre un juicio oral
ante un tribunal o, en su defecto, llevará el proceso en retroceso hasta el lugar en el que se incurrió la falta y que fue el que originó el motivo que inspiró la interposición de dicho recurso, salvo que se trate de un error en la interposición de la pena, pues el propio Tribunal Supremo de Justicia se encargará de realizar la corrección correspondiente y asignar así la pena que se ajuste en derecho a los hechos suscitados. Por otro lado, el artículo 460 establece lo referente a la doble conformidad, siendo que esta doble conformidad establece que cuando se ordena la apertura de un nuevo proceso que vaya en contra de un determinado acusado y que ya éste se haya en contra absuelto por la sentencia que lo haya sido emitida por el tribunal de primera instancia y vuelve y obtiene en segunda instancia una sentencia absolutoria, ya contra este no hay recurso de casación alguno que se pretenda hacer valer cuando ante un nuevo litigio. Asimismo, el artículo 461 establece lo referente a la libertad del acusado o acusada, siendo que si en la propia audiencia oral se estima que el acusado o la acusada son completamente inocentes o no se ajusta en hechos y en derecho la pena privativa de libertad impuesta a este, pues el propio Tribunal Supremo de Justicia, mediante su propia decisión, ordenará de forma inmediata la liberación del acusado y por ende se da el cese de la privación de la libertad de este. De este modo doy por concluida mi exposición, espero que haya sido de su agrado y de utilidad en cuanto a su contenido. Muchísimas gracias.